Muy buenas tardes con todos, muchísimas gracias por su asistencia. El día de hoy estamos con nuestra directora del proyecto, Lidia Fossa. Ella nos va a comentar en esta ocasión acerca de Alonso Borregán y su obra La conquista del Perú. Adelante, Lidia. Sí, gracias Daniel. Buenas tardes, noches a todos. No sé cuándo van a ver este programa. Tengo mucho gusto en estar otra vez con ustedes, pero antes de empezar a hablar de Alonso Borregán, quería dedicarle esta presentación a nuestro colega, amigo, historiador y compañero de trabajo, Emanuel Rivera Barrantes, que falleció el día 2 de mayo de este año. Lamentablemente fue una cosa muy rápida, fue muy, digamos, de un momento a otro, y la verdad que afecta mucho que fallezca una persona tan joven y tan importante para el proyecto Glosas Croniquenses. Pero bueno, entonces quería dedicarle a él y a su memoria esta presentación. Bueno, hoy día voy a hablar de Alonso Borregán, un autor que no se conoce mucho, eh, porque en general no se conocen los historiadores que trataron la versión, digamos, almagrista de la guerra entre Almagro y Pizarro. Y este señor Borregán es uno de esos autores. Y aquí tengo su libro. Es un librito, bueno, sí, es pequeño, pero me pareció muy interesante. Esta colección la, la iniciaron en Europa, en Alemania. Es una de la firma Verwoerd, Iberoamericana Verwoerd. Publicaron varios libritos de este tipo. Espérate, ahí está. Varios ejemplares, mejor dicho, varios autores tempranos del siglo XVI, porque, a ver si lo ven, ahí está, ahí se ve mejor, La conquista del Perú, Alonso Borregán, sí. Eh, Seguramente los interesados ya saben que se publica poco la literatura histórica del siglo XVI. Como que no está de moda ahora, está de moda otro tipo de publicaciones históricas como las del Bicentenario, etcétera, las de la Emancipación. Pero nosotros pues consideramos sí que la base del Perú actual, una de las bases del Perú actual es el siglo XVI y por eso lo estudiamos. Bueno, entonces encontré este libro y sobre él es que vamos a hablar. Como ustedes ven, aquí está el título, La conquista del Perú, pero ese título no se lo puso Alonso Borregán, se lo puso Rafael Loredo en una edición anterior. O sea, la que estamos viendo ahora y la que hemos trabajado es la segunda edición. Las editoras son Eva Stoll y María de las Nieves Vázquez Núñez, y realmente les agradezco mucho este trabajo bastante difícil de no solamente estudiar el texto, sino transcribir encontrar el manuscrito, transcribir el manuscrito y trabajar sobre él, ¿no? Hacer interpretaciones diferentes, una más bien histórica y la otra más bien lingüística. Voy a mostrarles ahora con lo que han tenido que trabajar las autoras. Les quería mostrar el manuscrito para que vean el tipo, primero la firma de Borregán, que es interesante, porque vamos a hablar un poco de su habilidad como escritor, y el manuscrito para que vean con los escollos que se han enfrentado las editoras, ¿no? La siguiente, por favor. Acá, esta es su firma. No sé si llegan a leerlo,
pero la primera parte, la de la izquierda, es una parte de su signo. Luego tenemos una A, L, con una bolita sobre la A, eso quiere decir Alonso. Es una abreviatura. Y luego tenemos la B, la O, la doble R, una E muy pequeña y la G bastante grande, AN, que parece AU, pero es N. Y otra vez parte de su signo. Casi parece una escritura, digamos, no es una escritura corrida, ¿no? Como que tuviera mucha práctica escrituraria, sino como que ha escrito cada una de las letras por sí misma. Y esto lo vamos a ver un poco también en su manuscrito. La siguiente, por favor. Este es el tipo de folio que hemos estado viendo con el que trabajaron las dos editoras. Y eso que lo he trabajado un poquito con las facilidades que ahora ofrece la Internet, lo he aclarado, lo he contrastado un poco para poder leer, porque como ven, la tinta del reverso se pasa, entonces no te deja ver bien las letras del anverso. Entonces hay un problema ahí de tipo técnico, digamos. Y aprovechando que estamos mirando su escritura, comentaré que según las editoras hay por lo menos 5 manos en su manuscrito. Es un manuscrito relativamente corto, de unos 30 folios más o menos, que no es muy extenso. Y hay por lo menos, como ellas dicen, 5 manos, y una de ellas es la del autor, de Alonso de Borregán. Entonces, esto significa que él o contrató escribientes o tuvo ayuda de alguna manera de personas que escribían con facilidad. Y esto se confirma también con el hecho de que da la impresión que él probablemente hubiera dictado el texto que otros estaban escribiendo. Y digo esto porque muchas veces la preposición a delante de un verbo, de una palabra que empieza con a, no existe. Entonces, cuando uno dicta y no separa palabra por palabra, entonces la persona que está escribiendo y que no conoce muy bien la lengua o que no está muy familiarizado con el lenguaje, puede omitir la preposición a delante de otra palabra que empieza de la siguiente palabra que empieza con a. Y este es el caso que vemos en Alonso Borregán. Las editoras llaman a Alonso Borregán un autor semiculto. Y aprovecho esta definición que comparto para hablar un poco de su alfabetismo. Para el año 1530, más o menos, principios del siglo XVI, en España, en la península ibérica, aproximadamente un 30%, entre 25 y 30% de las personas eran alfabetas, sabían leer y escribir. Casi todas estas personas eran hombres y casi todos eran religiosos. Por supuesto que después la situación fue cambiando, pero entre 20 y 30% se reproduce casi exactamente en un análisis que hizo James Lockhart en su libro Los hombres de Cajamarca. Él también estudió, le pareció interesante investigar el hecho de que quiénes sabían leer y escribir, quiénes sabían escribir, quiénes sabían firmar solamente y quiénes sabían escribir y firmar. Y llegó a una conclusión casi exacta, o sea que como que los hombres de Cajamarca representaban casi exactamente el nivel escriturario que había en Europa. O sea, es un grupo representativo de este porcentaje que sí sabía y que no sabía. Me parece interesante hablar sobre este tema porque a los habitantes de América en general se les acusa de ser analfabetos y de no haber tenido un sistema de escritura,
cuando realmente la escritura era, como les digo, incipiente en Europa mismo. Hay dos o tres aspectos bien importantes en el texto de Borregán. Uno de ellos es, como les dije al inicio, que él habla y describe algo sobre el enfrentamiento entre Almagro y Pizarro. Ahora, ¿cómo llega Alonso Borregán a la hueste de Almagro? Según Osterreicher, que es uno de los que presenta el libro, hace la presentación, la introducción, Borregán llegó a América, llegó a la zona del Perú con la armada de Alonso con la armada de Pedro de Alvarado. Pedro de Alvarado viene de Guatemala con una gran flota porque tiene mucho interés en tener parte de los descubrimientos y de las gobernaciones a las que han accedido tanto Pizarro como Almagro. Parece que él tiene un documento, una cédula real que le permite, si es que encuentra territorio por descubrirlo y acceder a una gobernación. Entonces, esta hueste llega en 1534 a la costa que hoy es Ecuador, y ahí desembarcan y de alguna manera llegan hasta Quito. O sea, la armada de Pedro de Alvarado llega hasta Quito. En Quito se encuentra con la hueste o parte de la hueste de Almagro, y Pizarro, mientras tanto, está en Cusco. ¿Y qué hace Almagro en el norte? Está intentando convencer a Alvarado que se retire, porque ese territorio ya es de ellos, de Almagro y de Pizarro. Entonces, hay varias discusiones que cuenta Borregán y que cuentan otros, como Pedro de Cieza y otros personajes de la época, y resulta que la manera de convencer a Pedro de Alvarado es permitir, bueno, lo cuentan de diferentes maneras, pero según el mismo Pedro de Alvarado, dice que Almagro le sonsacó a la mayoría de gente. O sea que Almagro les ofrecía el oro y el moro a cambio de que se retirara la gente armada o que formaran parte de su propia hueste. Y eso es lo que consigue Almagro y Pizarro, lo que consiguen ambos, Almagro y Pizarro. Resulta que se va bastante contento Pedro de Alvarado con 100.000, creo que eran pesos o ducados, o bueno, la moneda prevaleciente en esa época, y se va muy contento dejando casi toda su hueste bajo la orden de Almagro. También es interesante que informan los historiadores y algunos de los escritores de la época que este señor Pedro de Alvarado trae también muchos esclavos indígenas, que son tlaxcalas de la zona de Guatemala, porque él viene de Guatemala. Y parece que todo este grupo grande de indígenas se queda en América del Sur. Entonces, esta es una muestra de este trajín que hacían con las poblaciones indígenas, que las llevaban de un lado a otro en estos barcos sin ninguna deferencia por su bienestar o dónde se iban a alojar, qué cosa iban a comer. O sea, realmente era un trajín muy, me parece bastante poco cristiano, por decir una palabra, que ellos se vanagloriaban de ser tan cristianos, ¿no? Bueno, entonces, llega esta armada, la compra, entre comillas, Almagro,
Y nuestro Alonso Borregán es parte de ese grupo que viene con Alvarado y se queda en la hueste de Alvarado, de Almagro, perdón. Y se va con Almagro, lo sigue mucho tiempo, y hasta que ya después fallece. Bueno, los pizarristas matan a Almagro, el hijo de Almagro mata a algunos pizarristas, pero mientras tanto Alonso Borregán se va quedando. Y este es, como les digo, uno de los pasajes más interesantes desde el punto de vista histórico de este libro de Borregán. Otro tema que me pareció muy interesante es el de la terminología indígena que incluye en su texto. Ustedes saben que en Glosas Croniquenses nos interesa mucho la terminología indígena, y encontré esta palabra tampu, que es tambo, ¿no? La conocemos como tambo, y este señor la utiliza en 3 oportunidades. La primera se encuentra un tambo real. ¿Puedes poner, por favor, la siguiente diapositiva, Daniel? Ahí está. Y este tambo real resulta ser el complejo cívico-religioso de Taulichusco, porque él da muchas indicaciones de que este tambo real está en la costa, a 5 leguas del Callao, y da todos los parámetros necesarios para identificarlo con este complejo cívico-religioso de Taulichusco. Y, por supuesto, sabemos hoy, esta fue la base sobre la que se construyó la ciudad colonial de Lima. Otro uso del término tambo lo tenemos en lo que hoy conocemos como tambo colorado. Siguiente, Daniel, por favor. Dice este señor Borregán que ha visto este lugar, pero que ellos lo llaman el tambo pintado. Y lo llaman pintado porque tenía unas paredes que se veían desde la misma costa, que tenían pintadas en su fachada varias rayas de colores que se combinaban y se sucedían, y que realmente era llamativo, y por eso lo llama el tambo de colores. Hoy en día se conoce como tambo colorado. Ahora, fíjense, este dibujo que les muestro de Protzen y Morris es un gráfico de solamente el sector norte, y fíjense ustedes las dimensiones. Tiene 2 plazas, tiene canchas, es decir, es todo un complejo cívico-religioso. Y este señor Borregán lo llama el tambo colorado, el tambo de colores, el tambo pintado, punto final. Y el tercer ejemplo que tengo también de tambo, sigue por favor al otro diapositiva, es un tambo del que no nos da mucha referencia, pero no sé si llegan a ver una línea roja, pero sale del Cusco. Es un recorrido que hizo él con Francisco Pizarro. Sale del Cusco y remonta las montañas, pero va por los valles, porque es de paso muy difícil, porque es una zona muy montañosa. Llega hasta Vitcos, que es en la zona de Vilcabamba, y llega hasta Pampaconas. Este recorrido lo he podido un poco como que reconstruir a partir de lo que él dice, porque dice que llega a un tambo que está a las espaldas de Víticos. O sea que de hecho llegó a Víticos, o Huitcu, y llegó hasta Pampaconas, que es probable Pampaconas. Puede ser Amaibamba, Pampaconas, no queda muy claro en su texto. En este último caso simplemente lo llama tambo, a secas, pero sabemos que aquí hay todavía restos arqueológicos muy importantes en toda la zona de Vilcabamba. Investigadores franceses como Dufay, por ejemplo, hablan de más de 100 restos arqueológicos distintos, complejos arqueológicos distintos en la zona de Vilcabamba.
Entonces, yo me pregunto, mejor dicho, tenemos la idea de que tambo significa un mesón, una parada en el camino, ¿no? Para refrescarse, descansar, inclusive pasar una noche con... Y sabemos que los tambos estaban a lo largo de los caminos inca y que los tambos también tenían corrales por si acaso uno viajara con animales. Los españoles viajaban con caballos y entonces tenían refresco para los caballos, alimento, etcétera. Entonces era un sitio de paso, o sea, una especie de un hospedaje temporal de temporadas muy cortas. Entonces yo, y a la hora de ver los diccionarios de la época, Corominas y otros, y Martín Alonso, ellos describen un mesón como un lugar de una parada temporal muy corta. Pero en cambio, cuando los vemos en el terreno, cuando Borregán habla de tambos, son estos sitios arqueológicos, ahora son arqueológicos, pero cuando él los ve, son sitios cívico-religiosos que están en actividad, digamos. Hay 10.000 personas viviendo en la zona, está todo sembrado, hay alimentos, hay actividades, y él lo llama simplemente o tambo de linga, o tambo pintado, o tambo. Entonces, es interesante a la hora que leemos estos textos del siglo XVI, fijarnos en estos términos y tratar de descubrir qué cosa hay detrás, porque una cosa es lo que ellos dicen, otra cosa es lo que hay detrás de eso, y también lo que quisieron decir, porque de repente Borregán o no le interesa hacer una descripción de lo que va encontrando, o no lo quiere hacer, quiere definitivamente ocultarlo. Entonces, vemos que este es otro aspecto muy interesante, la terminología que utiliza, y también destacamos, o puedo destacar, la toponimia. La toponimia es riquísima en el texto de Borregán. Bueno, y a modo de conclusión, quería decirles que coincido con las editoras, con Eva Stoll y María de las Nieves Vázquez Núñez, en decir que el texto de Borregán está a caballo entre la crónica y la petición. Y decimos esto porque la petición de... ¿A qué se refieren las editoras con la petición? Es que el texto de la historia o la crónica, como la llama Borregán, la crónica de la conquista, está acompañada de una serie de documentos que le piden al rey mercedes por estos esfuerzos que hizo él en la conquista, por su participación en la conquista. Entonces, por una parte, es toda una serie de documentos que piden resarcimiento y mercedes al rey, y por otro lado está la crónica en la que cuenta sus actividades dentro de este panorama de conquista y de invasión, y que deben ser, según él, remuneradas, reconocidas y tal. Lo llamativo es que este señor, Borregán, está en el Perú más o menos desde 1534 hasta como unos 10 años más, hasta 1544 o algo así, no se sabe exactamente, pero este texto lo escribe en 1565, como unos 20 años después. Entonces podríamos pensar que este señor Borregán se retira del Perú, se va a España otra vez, porque es desde España donde escribe este texto, y como que se habría ido con bastante riqueza, pero se le acaba los 20 años, entonces está pidiéndole al rey que le remunere el esfuerzo para poder seguir viviendo como un conde, como un marqués en la península ibérica sin trabajar. Eso es lo que parece. Entonces, creo que solo me queda invitarlos a ustedes mismos a visitar la página de
de Alonso Borregán en glosas croniquenses. Ya lo tenemos listo, está listo para que ustedes lo vean. Ya están seleccionadas las palabras indígenas y otras, y también están colocadas las categorías de cada una de las palabras. Y todo esto para que los investigadores y las personas interesadas puedan, a partir de esta investigación básica, poder desarrollar sus propias investigaciones. Bueno, disculpen un poquito los inconvenientes que hemos tenido, pero antes de que saliéramos al aire, todo funcionaba perfecto, pero todo es que estemos en el aire y ya las cosas no funcionan. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima.